Bueno amigos, llegó la lijadora de banda Gamma, la inversión para el taller. Vamos a ver. Es listo. Tiene que sacar de la caja de acá. Vamos a cortar, sacamos, aceleramos la cámara y seguimos. Ahí está, hay que armarla. Ahí tenemos todos los implementos, hay que proceder a armarla. Vamos a armar y después probamos ya la lijadora de banda Gamma que acaba de llegar. Bueno, ya está armada, como vieron, trae todos los accesorios. Tiramos con la mano por las dudas primero. Vamos a darle la primera marcha a ver cómo arranca. Ahí está en marcha. Vamos a probar con algo ahí en la lija. Yo se lo mostré paso a paso, pero siempre revisen el manual para armar. Ahí tienen todas
las indicaciones y las precauciones de seguridad. Siempre léanlo y tengan cuidado con eso. Tiene el despídese, trae las llavecitas necesarias, trae 2 llaves Allen para los prisioneros. Así que bueno, vamos a seguir probando y mostrándoles las características de esa lijadora de banda marca Gama. Acá tienen forma de regular como quieren usar la inclinación de la lija. Acá tienen una tuerca, una llave de media, ahí ajustan la inclinación y la dejan la inclinación que ustedes quieran. Ahora le enfoco de otro lado para que lo vean mejor. Ahí se ve mejor. Le pueden dar la inclinación que ustedes quieran a la banda de lija. Acá tiene para sacar el polvillo, igual que este acá, que le pueden conectar a la aspiradora para que no tengan que respirar polvillo. Recuerden que el polvillo es muy perjudicial para la salud, si no van a tener que usar barbijo, que está muy de moda ahora. Así que bueno, seguimos mostrándoles las características de esta máquina. Ahora que la tengo en esa posición, les voy a explicar. Cuando tienen que cambiar la banda de lija, van a tener que sacar todo este tornillito, la parte de abajo, el tope que tiene acá para que no se vaya la madera, sacar esto y sacar el lateral y sale la lija. No es tan cómodo, pero bueno, lamentablemente tenemos que desarmar un poco para cambiar la banda de lija. Al contrario, acá el disco de lija es muy fácil, tiene un velcro. Tiene un velcro ahí para cambiar el disco, así que es mucho más fácil. Aquí va a ser mucho más sencillo cambiar. Ahora les muestro para qué voy a usar los usos que tiene esta parte, que es la lija de disco, el disco de lija ahí. Otro uso que le voy a dar mucho usando la corredera es cuando consiga las lijas indicadas para vasos. Entonces yo ahí puedo dejar, hago vasos cortados de botella, ya han visto algún video, y acá para dejarlos prolijitos quiero conseguir el disco que va para vidrio. Tengan mucho cuidado cuando usan acá de este lado, a la izquierda, no usen del lado de la derecha porque va a tender a levantarle la pieza y puede ocasionar un accidente. Igual que cuando usen filos, esta lija es muy indicada para cuchillos, tengan mucho cuidado con lo que es cosas filosas. Este tope está bueno para hacer este coso, inclusive le podemos dar ángulo, así que bueno, está muy bueno para usarlo de esta manera. Bien, acá arriba, como les dije, mucho cuidado cuando usan algo filoso. Ahora les voy a mostrar algo plano. Ve que tiene el tope para que no se vaya. Una madera también, vamos a pasar una maderita. Y bueno, siempre con guantes, antiparras y todo el elemento de seguridad. Les muestro un poquito más el uso y vamos ya terminando esta prueba de esta máquina puesta en marcha de la lijadora Gama. Bueno amigos, hasta acá con este video de puesta en marcha y primeras pruebas de la lijadora de banda Gama. La verdad que es una máquina para hobby, no es para grandes cosas. Yo la voy a utilizar muy esporádicamente, así que me va a andar muy bien. Me parece una buena opción precio-calidad, como siempre les digo, pero no es una máquina para forzar, no es para darle uso continuo o profesional. Les repito, le voy a hacer una mesa porque vibra mucho cuando la apoyamos la banda, y le voy a hacer una buena mesa y tal vez algunos cañerías para la salida del polvillo, para que no llene tanto de polvillo. Miren que usamos un poquito y ya generó bastante polvillo y acerrín. Para eso tiene las conexiones. Acá tiene la llave bastante protegida del polvillo.
regulaciones varias. La mesa también tiene regulación de ángulo, eso no le mostré, ahí ve. ¿Sí? Así que bueno, espero que les sirva, que lo tengan como opción. Y bueno, cualquier cosita, cualquier comentario me lo dejan ahí y lo debatimos entre todos, comentamos, sumando de a poco. Nos vemos, gente. Abrazo.